Pues ya estamos por aquí una semana más. Saludos, bienvenidos a Mangas Verdes. Aquí nos acercamos cada 7 días para contaros temas interesantes relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza y con la sostenibilidad, en un programa en el que contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Arrancamos en este mismo momento. Y es que ya estamos en plena primavera, pero sigue habiendo nieve en algunos picos de España. Bueno, y con estos vaivenes de la temperatura de las precipitaciones, pues más que va a haber. Así que todavía estamos a tiempo de hablar de uno de los grandes peligros para alpinistas, esquiadores, senderistas en general, para los aficionados a las altas cumbres. Son las avalanchas. Un reciente estudio científico elaborado por 5 expertos dentro del proyecto europeo, lo voy a decir en español, del proyecto Pirineos por el Clima, ha advertido de que al menos en este área, en el área pirenaica, cada vez se registran avalanchas más pequeñas pero más frecuentes que alcanzan las actividades humanas. De hecho, este año pues hemos tenido que lamentar la pérdida de al menos 8 personas fallecidas por esta causa en Pirineos. Tenemos con nosotros a uno de esos expertos que ha firmado este estudio, está ahora mismo en Suiza, país de altas montañas, por cierto, y que sabe bien de lo que habla. Es Juan Antonio Ballesteros, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, está hoy con nosotros en el programa. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ha sido un trabajo de tiempo y examinando distintas cumbres, ¿no? Bueno, fundamentalmente llevamos más de 2 años, 3 años trabajando en este estudio. Nos hemos centrado fundamentalmente en el Valle de Canfranc, aquí en el Pirineo, aunque nuestra trayectoria, particularmente la mía, llevó trabajando en otras cadenas montañosas también, analizando el mismo proceso, pues bastantes más años, ¿no? Pero en particular en el Pirineo llevamos trabajando 3 años y nos hemos centrado en este primer estudio en las cercanías de la estación de Canfranc, en el Pirineo Central. En las películas, una avalancha se produce siempre cuando alguien grita o alguien pega un tiro. En la realidad, ¿por qué se produce una avalancha? Bueno, pues hay muchos factores, pero sí, en las películas se ha visto que esas ondas, el impacto de esas ondas generan ciertas vibraciones, y cuando el manto está desestabilizado, pues son suficientes como para desencadenar. De hecho, hay algunos sistemas que se utilizan con la misma, utilizando el mismo proceso para generar unas ondas expansivas para desencadenar aludes artificiales. Pero en nuestro caso, la zona donde hemos estudiado, fundamentalmente se producen los aludes de nieve porque hay una desestabilización, o bien porque hay mucho manto de nieve y el mismo peso genera una componente que hace que desestabilice o que venza las fuerzas de resistencia de ese manto de nieve, y por lo tanto desestabiliza en las zonas de salida los aludes, o bien porque hay un cambio en la tipología de la nieve por causas climáticas que hacen que se desestabilice también, se debilite también la cohesión interna de la nieve. Y estos cambios fundamentalmente se deben a las temperaturas, o incluso también cuando se produce lluvia, que lo que hace son cambiar las propiedades físico-químicas, casi físicas de la nieve. Quizá por eso hay más avalanchas ahora, por la subida general de las temperaturas. Pues es una de las cosas que se han estado viendo en muchas zonas de montaña. En el Himalaya ya se presentó, que yo participé en un estudio que tenía en cuenta esto, que un aumento de temperatura a finales de la época invernal generaba un aumento de aludes, porque en zonas donde existe nieve, y va a seguir existiendo en zonas de montaña, aunque haya algo menos de nieve por el cambio climático, pero lo que sí que hace es que cuando existe ese aumento de temperatura bruscas, pues sí que se desestabiliza. También se ha observado en los Alpes y en el Pirineo. Este estudio lo que viene a corroborar es un poco lo mismo, ¿no? Que si bien es cierto hay unas relaciones climáticas importantes, con inviernos duros que están relacionadas con los aludes de mayor magnitud, sí que vemos que las tendencias de temperatura a finales del invierno, o durante el invierno también, hace que desencadenen no aludes tan grandes de gran magnitud, pero sí aludes de menor magnitud.
Pero estos aludes de menor magnitud que se producen ahora, o nosotros hemos observado que se producen de manera más frecuente, tiene consecuencias, y tiene consecuencias sobre la actividad humana, en tanto en cuanto que cada vez estamos más expuestos, hay más actividad pues deportiva que se practica en zonas de montaña, pero también algunos de estos aludes pueden afectar a infraestructuras de prevención de otros procesos, como puedan ser aludes más grandes o de otro tipo de procesos, estructuras, estoy hablando de corrección hidrológico forestal o de otras infraestructuras que hay en la montaña, ¿no? Entonces, por eso lo que más o menos este estudio ha venido a observar. Los aludes suelen ser repentinos, pero ¿hay alguna manera de preverlos? O sea, está uno esquiando, por ejemplo, y de repente nota algo no sé, un ruido, un movimiento en la tierra, algo que te pueda ayudar a prevenir y no sé cómo buscar refugio. Pues la verdad que lo mejor y lo más eficiente, evidentemente, es entender un poco cómo está compuesto el manto de nieve, entender los cambios que se pueden dar asociados a la temperatura y a la meteorología, y tratar de distinguir la tipología de la nieve, haciendo bien pruebas de ensayo en el campo cuando uno empieza una excursión o cuando va a pasar una ladera concreta. Pues eso es fundamental. También hay ciertas situaciones topográficas que también te dan algo de información de cuál es una zona más susceptible o menos susceptible para desencadenar una luz. Entonces son muchas cuestiones que yo creo que la gente que ha estado practicando zonas de deportes de montaña, pues más o menos lo sabe. Y si no lo sabe, yo recomiendo que vayan a centros de referencia para formarse o que hagan cursos de formación, porque es fundamental reconocer esas zonas en las cuales el manto de nieve tiene más susceptibilidad para desencadenar un pequeño alud. Que estamos hablando de pequeño alud, pero si nos pilla esquiando o haciendo alpinismo o andando simplemente en raquetas, pues nos puede generar un gran problema. Hay ciertas cosas. Cuando una vez que haya ocurrido, que puede ser que se oiga el sonido que estabas mencionando, yo creo que ya es complejo el actuar. Si te ha pillado, pues es complejo el salir, y ya, bueno, pues la suerte que uno tenga, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho con todo lo que se relaciona con la naturaleza, ¿no? Que la gente sube muchas veces sin saber, o sea, a lo mejor sabe practicar el deporte, pero no sabe reconocer las señales de la naturaleza y dice, bueno, total, a mí no me va a pasar nada, y luego pues pasa lo que pasa, que hay que, como bien dices, hay que informarse antes y hay que ver realmente dónde uno se está moviendo. Comentabais de alguna forma en el informe que cada 20 o 30 años hay una avalancha de cierta importancia. ¿Cuándo fue la última que podemos considerar así como importante, como especialmente grave? Bueno, la última, más grande que hubo en nuestra zona de estudio fue en 1986, que realmente causó grandes problemas a la zona de la estación de Canfrán, y particularmente la iglesia quedó medio enterrada. Sí. Y la verdad es que fue bastante grande, pero también en diciembre de 1993 también hubo un importante evento que no fue tan grande como la del 86, pero que también llegó a tocar partes del casco urbano. Y luego también en el 2013 también hubo un pequeño luz, bueno, no un pequeño luz, una luz de cierta magnitud que bueno, pues que estuvo casi llegando al casco urbano Claro, es de que Canfrancs. cuando hablamos de pequeño alud, a lo mejor No, estamos no, no, hablando de un ese montón no de fue tan toneladas. pequeño, ese no fue tan pequeño. Los pequeños fundamentalmente se quedan en la parte alta, no llegan hasta el fondo del valle, pero digamos que son más recurrentes. Este proyecto que estáis llevando a cabo, Pirineos por Clima, pues imagino que lo que trata precisamente es de ver la evolución climática de toda la zona, ¿no? Y prever, para intentar evitar su deterioro. Pues sí, es un proyecto LIFE, de la convocatoria de proyectos europeos LIFE, que la lleva o que la lidera la OPCC.
Y bueno, es un proyecto bastante grande, creo que tiene casi 20 millones de euros de financiación y hay más de 40 instituciones implicadas. Nosotros formamos parte de un pequeño grupo de trabajo que se dedica a estudiar el impacto del cambio climático en los eventos extremos, pero también hay otros muchos investigadores y grupos de investigación que están tratando de determinar cuál es el impacto del cambio climático, por ejemplo, en los recursos hídricos, que es muy importante, también en la economía, socioeconomía de los valles de montaña, que también es una cuestión bastante importante. Digamos que es un proyecto bastante multidisciplinar y bueno, y toca muchos palos y viene de alguna manera a tratar de entender cuáles van a ser los impactos del cambio climático en nuestra región pirenaica y aportar medidas de adaptación para que los próximos años, las próximas décadas, tengamos una guía de cómo deberíamos de adaptarnos a esos posibles impactos. Pues en esto está trabajando Juan Antonio Ballesteros, del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, que le agradecemos haya estado con nosotros esta jornada. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Pues cualquier buen seguidor que se precie de Mangas Verdes y de Feverde en general sabe lo que es Ecoalf, uno de los mejores ejemplos de cómo se puede combinar una empresa de éxito con el cuidado del entorno, reaprovechando residuos y materiales reciclados para ofrecer ropa de calidad, sostenibilidad pura y dura, vamos. No en vano es una de las primeras, si no la primera, empresa que consiguió el reconocimiento B Corp en nuestro país. Bien, la próxima semana Ecoalf va a recibir un nuevo reconocimiento por su labor, la mención especial de los premios ADEFAM 2026. ADEFAM es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid y le otorga el galardón justamente por constituir un referente en el sector textil. Hoy tenemos con nosotros al fundador de Ecoalf, Javier Goyeneche. Saludos, Javier. Muy buenos días. Y enhorabuena, lo primero, por este premio de ADEFAM. Muchísimas gracias. Más de 15 años ya con este proyecto. Si tuvieras que elegir una de las 1000 cosas de las cuales, imagino, estás orgulloso de Ecoalf desde que lo pusiste en marcha, ¿de cuál estarías más satisfecho en este momento? Bueno, hay un proyecto que a mí emocionalmente me encanta, que fue el proyecto que empezamos con los pescadores en el 2015, ¿no? Y era el proyecto para empezar a sacar la basura al fondo del mar. Y empezamos ahí con 3 pescadores de Villajoyosa y hoy en día, pues, son casi 5.000 en Europa, ¿no? Estamos en 80 y pico puertos del Mediterráneo. Y bueno, pues ese proyecto la verdad que es una maravilla. Lleva 10 años, ¿no? Limpiándose a diario pues todas las costas y sacando, pues llevamos más de 2.000 y pico toneladas del fondo del mar sacadas. Bueno, una de las cosas que más me gusta particularmente de vuestro proyecto es que tenéis una compañía exitosa en crecimiento internacional sin renunciar a la sostenibilidad. ¿Cómo se hace eso en un momento en el que todo el mundo habla o mucho de dinero o mucho de verde, pero no de la combinación? Bueno, yo creo que ese es el gran reto que siempre ha tenido Ecoalf, ¿no? Que es intentar demostrar que se pueden hacer las cosas de forma diferente y ser rentable como los que los hacen de otra forma, ¿no? Yo creo que ese ha sido un reto que siempre hemos tenido muy claro y que ha sido un poco nuestra obsesión, ¿no? Para demostrar que efectivamente, ¿no? Ambas cosas son compatibles. ¿Qué habéis cambiado desde que os pusisteis en marcha? ¿Qué ha cambiado en vuestra compañía y qué ha cambiado en el sector textil en general? Bueno, en nuestra compañía, pues lógicamente cuando una compañía crece, pues tienes que ir, ¿no? Digiriendo todo ese crecimiento. Lo que es muy importante es, nosotros llevamos crecimientos constantes, pero muy controlados, porque lo más importante es no perder ninguno de nuestros principios, eso es muy importante. Luego hay otro tema importante, claro, cuando empiezas estas compañías, pues tienes un equipo que es muy pequeño, con el concepto muy claro, era un grupo muy activista, ¿no? Y luego se va incorporando gente de distintas compañías y lo más importante es que esa gente que viene con distintas mentalidades y distintas, pues se acople a lo que es Ecoalf, ¿no? Y entienda que Ecoalf esto no lo hace, y esto no lo hace, y esto no lo hace, y esto lo hace por aquí, y eso es yo creo que una parte muy importante y un reto continuo. Uh-huh. Que la gente que trabaja en Ecoalf tenga clarísimo lo que es Ecoalf y lo que no es Ecoalf.
Ya. En su momento, la dirección de Asirtex, de la Asociación Ibérica del Reciclaje Textil, me comentaba que el problema del reciclaje hoy día es que la fast fashion había deteriorado muchísimo su actividad, porque ropa que antes podía reciclarse con cierta facilidad, pues ahora era de tan mala calidad que no servía para nada. Sin embargo, vosotros sí habéis desarrollado tejidos reciclados, creo que más de 600. ¿Cómo lo hacéis? ¿Solamente de los residuos marinos que recogéis de esas redes de pesca, por ejemplo, o de dónde más sacáis el material? Las dos cosas que dices son totalmente correctas, ¿no? Al final, vamos por el tejido 686, ¿no? 686, madre mía. De distintos tipos de residuos, ¿no? Pues que antes de redes de pesca, botellas de plástico, los restos del café, el algodón, la lana, esas muchos, ¿no? Es verdad que el gran problema que tenemos ahora, mira, nosotros ya sabes que no hacemos promociones, siempre hacemos campañas incluso anti-Black Friday, ¿no? Sí. Y este año fuimos a rodar a Ghana. Ghana es uno de los mayores vertederos textiles del mundo. Para que te hagas una idea, entran 16 millones de prendas semanales a ese vertedero. De Europa. Sí. 16 millones de prendas cada semana, ¿no? Y el problema es que la calidad de esas prendas es tan mala que efectivamente solo pueden ir al mercado el 17%, ¿no? Esas fibras de esos productos que salen tan baratos al mercado, desgraciadamente no sirven ni para reciclar porque son fibras, por un lado, que no son monofilamento porque tienen muchas mezclas, lo cual hace que la circularidad se rompa, pero es que además esas fibras son muy débiles, con lo cual no aceptan, y lo que te sale cuando reciclas esas prendas de tan baja calidad, pues es una fibra que sirve como aislante textil, pero no para hacer de una chaqueta a otra chaqueta, ¿no? O de una camiseta a otra camiseta, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que existen, ¿no? No que solo que estemos generando tantos residuos, o que encima de ese residuo no seamos capaces de volverlo a reciclar. Yeah. Vosotros habéis restaurado hectáreas de terreno con algodón regenerativo. Esa puede ser una vía, ¿no?, para recuperar de alguna manera los cultivos. Bueno, eso sin duda. Ese es uno de los proyectos en los que la compañía está metiendo más energía. Llevamos ya 4 años, ¿no?, que empezamos a invertir en estos proyectos de algodón regenerativo, de agricultura regenerativa y también de ganadería regenerativa. Y es una forma de restaurar el suelo, ¿no? Suelos totalmente degradados, y empezar a absorber CO2 y atraer el agua. Bueno, son las primeras colecciones que son positivas en cuanto al término de impacto. Sí. Y donde la compañía está apostando mucho. Sí. Y de la Fundación Ecoalf como tal, bueno, nos habéis contado esto de cómo habías trabajado con los pescadores. ¿Crees que el futuro de una empresa de economía circular tiene que pasar también por la creación de fundaciones similares? Bueno, yo no sé si hace falta crear una fundación. Lo que sí que creo que hace falta es que todos seamos conscientes, ¿no?, de la responsabilidad en lo que hacemos, ¿no?, los productos que ponemos al mercado, ¿no? Y Ecoalf, pues lo que tenía muy claro desde que nació eran 3 cosas. La primera, no quiero seguir utilizando recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada, por lo tanto el reciclaje era una opción para volver a reutilizar lo que otros llaman basura y convertirlo en polímero, hilo, tejido y producto. La segunda es, yo no quiero poner en el sistema más residuo del estrictamente necesario, por eso Ecoalf no participa en todas estas promociones continuas que no basadas mucho en el precio, donde la gente, nuestra sensación es que compra más por el precio que por necesidad y genera muchísima basura innecesaria. Y 3, si al final llega un producto de Ecoalf a ser residuo, que sea de una calidad y sobre todo monomaterial, para que pueda ser vuelto a reciclar en una fibra de calidad, ¿no? Hoy en día el 78% de nuestra colección es monomaterial, lo cual para la gente que no lo entienda significa no mezclar poliéster con algodón o nylon con lana, etcétera, que eso es lo que hace que la circularidad se rompa, ¿no? Sí. Ahora lanzamos mañana la primera colección de vaqueros, ¿no?, de denim de la compañía. Llevamos 3 años trabajando, pensamos que vamos a poner en el mercado el denim más sostenible del mundo, y una de nuestras grandes obsesiones será la circularidad, ¿no? Que ese vaquero, al final del ciclo de vida útil, que pueden ser muchísimos años, pero sea capaz de reciclarse en otro vaquero con la misma calidad. Pues así trabaja Ecoalf, una empresa modelo en este sentido dentro de la sostenibilidad. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena de nuevo por el premio de ADEFAM.
Gracias a vosotros, un placer, buenos días. Hay que recordar con todo este tema del sector textil que, según los últimos informes que tenemos, un español compra una media de 34 prendas al año. Cuidado, 34 prendas al año, generando alrededor de 14 kilos de residuos textiles. Y la mayor parte por esa fast fashion, por esa moda rápida que tiene pues esas prendas de calidad muy determinada. 6 de cada 10 españoles compran ropa todos los meses y según los datos que tenemos en este momento, pues la media del gasto superó los 500 euros por persona en ropa y calzado en 2023. En los últimos años, no os puedo decir el dato porque no lo tengo aquí a mano, pero por lo menos nos puede servir de referencia el de 2023. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Bueno, tenemos un nuevo festival sobre flora y biodiversidad en ciernes. La Casa Encendida, en Madrid, organiza este mes de abril Salvajes, Silvestres y Espontáneas. Es la 7ª edición de este festival ya, para contar cómo crece la naturaleza a nuestro alrededor, incluso en una gran urbe como la capital española, y la mayor parte de las veces sin que nos demos cuenta, sin que nos enteremos de lo que está pasando a nuestro alrededor, entre las broncas que tenemos conduciendo con el conductor de al lado y que no se nos cuele nadie en la cola de la compra, pero oye, que hay un montón de naturaleza en la propia ciudad que sigue creciendo y muchas veces prosperando además de manera importante. Lo sabe bien el coordinador de este certamen, que además es miembro fundador de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid y del colectivo Ciudad Huerto. Es Alberto Peralta, está hoy con nosotros. Saludos, bienvenido al programa, Alberto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, 7 ediciones ya. Esto sí. Parece que está consolidado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que está bastante consolidado y además estamos constatando que cada año genera más interés, enseguida la gente se apunta a las actividades y bueno, está claro que hay como un sentir de la ciudadanía por querer conocer más de esta flora que es mal llamada malas hierbas y de las que la mayoría de nosotros no sabemos ni nombrarlas, pero están ahí con nosotros. Bueno, unas malas hierbas entre comillas que sirven para muchas cosas, porque con ellas se puede hacer de todo. Yo creo que incluso me voy a arriesgar, pero a lo mejor hasta algún medicamento. Sí, hay un montón de propiedades y de beneficios de esta flora salvaje y silvestre, y uno de los objetivos del festival es revelar toda esta información oculta que tiene esta flora silvestre, y a nosotros nos gusta hacerlo pues utilizando otros lenguajes, generalmente desde el arte, desde la cultura, no solo simplemente desde la botánica, porque pensamos que así el mensaje y la información llega de una manera como más amena, ¿no? Como menos especializada a las personas que no pueden tener conocimientos de esta flora, pero que creo que el festival lo que propicia es que metas un pie de una manera amable y atractiva en este tipo de flora, y luego si quieres pues investigues más, porque te vamos a descubrir un montón de beneficios, de propiedades, desde, como has dicho tú, medicinales, nutritivas. También son indicadores, son como pequeñas estaciones meteorológicas, nos están diciendo algo sobre el entorno que nos rodea. Bueno, hay mil una de las cosas, este festival este año, pues ponemos el foco en eso, en lo oculto, lo desenfocado, y entonces pues os invitamos a que vengáis para descubrir toda esta información oculta. Lo hacéis, como dices, a través de distintas actividades. No sé si nos puedes hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, hay paseos guiados, hay cine, hay performance incluso. Sí, tenemos paseos, performance, cine, como has comentado. Pues, por ejemplo, tenemos, te voy a comentar un par de ellas que son actividades abiertas, donde simplemente con que te presentes, pues no hace falta que te inscribas, ya participas. Hay un teatro de calle con una compañía vasca que se llama Viracolore, que hacen como teatro de títeres, y entonces vienen dos ancianos, vienen dos personas disfrazadas de anciano con un carrito y nos ayudan con sus ojos a descubrir la naturaleza que nos rodea, que muchas veces pues nos pasa desapercibida. Entonces, con una serie de ejercicios musicales, poéticos y pequeñas acciones, pues celebran el reencuentro con la naturaleza en la ciudad. También tenemos pues el ciclo de cine experimental, que vamos a ver
cómo otras culturas, como en otros países, como en otros territorios, se benefician de las propiedades de estas plantas. Y bueno, también tenemos las performances. Podemos acudir a unas camas de olor que es del artista Jerónimo Hafanger, que bueno, pues tenemos unas colchonetas en la terraza rodeadas de aromáticas, de tumbas, y entonces esos olores, esas nubes de olor en tu cabeza, pues un poco dialogan con las nubes que vas a ver en el cielo cuando te tumbes, y bueno, es un poco nos invita a pararnos y a intentar pues contactar con la naturaleza que nos rodea. Y bueno, también tenemos otro paseo en el que vamos a aprender a reconocer las plantas silvestres de la casa de campo, las vamos a pintar y también nos las vamos a comer, las vamos a degustar con el colectivo Gastrobotánicas. Bueno, es que hay de todo. Oye, tengo curiosidad por saber qué plantas se pueden comer. ¿Nos puedes contar alguna de ellas? Pues supongo sí. que en ensalada, ¿no? Sí, pues mira, hace poco con el colectivo Ciudad Huerto y pues hicimos un menú silvestre, ¿no? Inspirado en lo que comen las ovejas. O sea, utilizamos las plantas que comen las ovejas. ¿Qué hicimos, por ejemplo? Hicimos unas empanadillas de malvas con diente de león y con un poquito de queso. También hicimos ensalada de otras plantas silvestres con flores como caléndula, con flores de romera. Utilizamos las acederas, brotes de alfalfa. También hicimos en vez de un arroz, avena cocida, en el que añadimos los espárragos de Rusio, que son unos espárragos más rústicos, como igual que si hay ajetes, hay estos espárragos más rústicos, con collejas, que las collejas seguro que os suenan, pues eran plantas que se comían nuestras abuelas en ensaladas, en tortillas, como por ejemplo con la ortiga también. Bueno, hay un montón. La mayoría de las plantas silvestres son comestibles. Tienen este saborcillo amargo, pero que también es muy interesante. Ahora mismo entre comillas, en alta cocina, pues están utilizando muchísimo estas plantas silvestres. Supongo que será más sano que meterse los precocinados de siempre. Efectivamente, tienen como muchas más propiedades y más sanas, sí. Bueno, ¿cuándo podemos disfrutar de este festival? Pues mira, podemos disfrutar desde el 10 de abril al 26 de abril. Todas las actividades son gratuitas y basta con inscribirse. Y las que te he comentado, las del teatro de calle, que te presentas ahí y es gratuita, la performance también es gratuita, el cine, podéis ir al cine, a la Casa San Cristóbal a ver ciclos experimentales, y por supuesto las performances, que tenemos las camas de olor y también una performance que hace Mónica Aranda con el Plumero de la Pampa, que no sé si seguro que cuando vamos en coche os habéis fijado en esas cañas con unas plumas, pues bueno, esas son especies invasivas. Ella propone una reflexión sobre lo que es lo exótico, cómo se desplaza la vegetación autóctona, y bueno, pues va a hacer una performance muy interesante donde luego habrá como un diálogo para reflexionar sobre eso, sobre el colonialismo, sobre lo que es invasivo, sobre los cuidados, sobre la pérdida de biodiversidad. Lo de las camas de olor me llama mucho, lo que pasa es que tengo miedo de dormirme. De hecho, me duermo de pie. Pero bueno, estaremos ahí. En la web de la Casa Encendida está toda la información, ¿no? Sí, en la web de la Casa Encendida está toda la información. Ponéis Salvajes Silvestres y Espontáneas 2026 y os aparecen ahí todas las actividades con un botoncito donde pone entradas y reserváis. Si, por ejemplo, está lleno, pues os apuntáis a lista de reserva por si falla alguien os llama. Y como he dicho, consultar las que son simplemente con presentaros, porque ahí pues no hace falta inscribirse, es mucho más fácil. Muy bien. Alberto, que tengáis mucho éxito y que funcione todo estupendamente. Bueno, pues mil gracias a vosotros. Hoy cerramos el programa en La Rioja, en un pueblo bonito, desde luego, pero con un nombre de esos que no se olvidan. Cuidado. Cuzcurrita de Río Tirón, así se llama nuestra localidad objetivo de esta semana. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Lo del Río Tirón está claro, es la localidad que está al lado del río, a los pies del Monte El Bolo, y está atravesada por este caudal, pero esa es la parte fácil. Pero lo de Cuzcurrita, ¿de dónde viene? Pues no está muy claro. Podría ser una degradación de alguna palabra del euskera. La que tiene más posibilidades es Cozcorri, que significa lugar elevado. Y en cuanto a lo de terminación en ita, pues es que hay otros topónimos en España con esa terminación, como Zorita, por ejemplo, en Cáceres, o Botorrita, en Zaragoza, y se supone que no tiene nada que ver con el tamaño del pueblo, pero vaya usted a saber.
Bueno, a lo que vamos. El documento más antiguo en el que aparece el nombre de Cuzcurrita es del siglo XI, aparece como Coscorrita. ¿Qué podemos ver allí? Pues la ermita románica de Santa María de Sorejana, por ejemplo, la iglesia barroca de San Miguel o el rollo, esa columna de piedra que encontramos a veces que representaba la categoría administrativa del pueblo de la localidad en este caso. También el castillo de los Velasco, que es del siglo XV, aunque ese apellido nos lleva a la leyenda del siglo X que relataba el enfrentamiento entre la familia de los Quirós y la de los Velasco respecto a cuál de los dos linajes era más antiguo en España. Para poner fin a ese enfrentamiento y antes de que pasaran de los gritos a las espadas, el obispo de Salamanca, que estaba por ahí, zanjó el asunto otorgando un empate entre ambas familias. Usó para ello pues esa famosa frase, ¿no? Antes de que Dios fuera Dios y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velascos Velascos. X en la quiniela. Vamos, que eran igual de antiguos. No te vayas de Cuzcurrita, de Río Tirón, sin disfrutar de su cocina riojana, incluyendo los pimientos rellenos, el bacalao al pilpil, las patatas a la riojana, el pastel de puerros y gambas y el cordero al horno. Todo obligadamente regado con vino de Rioja, como es natural. Bueno, pues nos vamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, el saludo de Pedro Pablo May. Y nos vamos, pero volveremos dentro de 7 días. ¡Feliz y verde semana!